Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos acá en Aplícate, proyecto que estamos trabajando eh, nosotros con Nicolás Rakelich. Y hoy nos encontramos acá para resolver uno de los ejercicios relacionados con sistemas de fuerza. ¿Bien? Para eso nosotros tenemos acá una estructura de marcada, como se puede ver, y vamos a comenzar ya a trabajar el ejercicio. Lo primero es la competencia, que es lo que esperamos nosotros que ustedes logren, que como dice ahí, aplica modelos de solución de problemas técnicos en el ámbito de componentes mecánicos en reposo sometido a carga y momentos externos. Hoy en día vamos a ver solamente carga. ¿Qué es lo que esperamos que ustedes aprendan? Aprendizaje esperado, tal cual como dice ahí. Dice, aplica modelos físicos de equilibrio en un cuerpo rígido en 2 y 3 dimensiones, de acuerdo a las tablas de apoyo, reacciones, diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio en función del cumplimiento de sus compromisos en el ámbito profesional. O sea, que ustedes sean capaces de poder aplicar o entender en el fondo lo que son los sistemas vectoriales. Y para eso tenemos un ejercicio aquí de sistemas de fuerza. Dice el 2.62 del Hibbeler, 12ª edición. Determina la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre el ensamble de tubos. Y ahí tenemos el ejercicio correspondiente. Bien, como se puede visualizar, ahí está el ejercicio correspondiente. Y vamos a comenzar a resolver. Para eso lo primero que debemos tener claro, ¿cierto? Lo primero que debemos tener claro dentro de este sistema es lo siguiente. Son 4 pasos básicos para resolver este modelo de ejercicio. Y vamos a notar el primero aquí. Dice el número 1, ¿cierto? Que habla de qué? De la proyección vectorial. De la proyección vectorial. ¿Y qué es la proyección vectorial? La forma en que se mueve el vector en el espacio. Recuerden que existen 3 formas para que el vector se mueva en el espacio. La primera es la proyección unitaria, la segunda es la proyección rectangular y la tercera es la proyección a través de sus ángulos directores. Ángulos directores. Recuerden siempre que esos son los 3 tipos de proyección y el dibujo a mí me lo va mostrando de acuerdo al tipo de proyección que presenta el vector. La segunda etapa para la resolución del ejercicio también hace referencia a determinar las componentes. Yo le denomino componentes. Recuerde que las componentes vectoriales, perdón, componentes, sí, está bien. Recuerde que las componentes vectoriales hace referencia al espacio en que se mueve el vector. Bien, así como también las componentes hacen referencia a la cantidad vectorial que está siendo aplicada en cada eje, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Por tanto, eso tiene que ver con su proyección y su movimiento a través de sus dimensiones. Recuerden que tenemos unidimensional, tenemos bidimensional y tenemos tridimensional. Recuerden que cuando hablamos de unidimensional va a tener solo un vector, un vector. Cuando tenemos bidimensional, 2 vectores. Y cuando tenemos un tridimensional, 3 vectores. Bien. La tercera etapa, que es importante también, la tercera etapa hace referencia a la sumatoria vectorial. Como estamos viendo un sistema de fuerza, lo más probable es que estemos buscando una resultante o el equilibrio. Si estamos buscando una resultante, debe dar un valor numérico. Si estamos buscando un equilibrio, las resultantes deben dar igual a 0. Entonces aquí le coloco yo sumatoria vectorial. Vectorial. Y una vez que uno hace la sumatoria vectorial de acuerdo a su eje y coordenadas para determinar la resultante, lo cuarto a hacer y último, ¿cierto? Es resolver el sistema de ecuación. Sistema o, en algunos casos, solución. Sol. Bien, en este caso va a ser solución porque no estamos buscando la resultante. Si estuviéramos buscando que el sistema sea igual a 0, lo más probable es que tuviéramos que determinar un sistema de ecuación. Y esas son las 4 etapas básicas para resolver un ejercicio, cualquier sea de sistemas de fuerza. Bien, una vez definido eso, vamos a borrar esto para comenzar ya con el desarrollo correspondiente.
Recuerde siempre, aquí estamos borrando, recuerde siempre lo importante, esos 4 pasos que acabamos de indicar. Si usted se los aprende bien, lo va a poder resolver sin ningún problema. Entonces, comenzamos a trabajar. Y para eso, lo primero que vamos a definir va a ser el tipo de proyección que estamos trabajando. Y recuerde que 1 era el tipo de proyección, y el tipo de proyección que estamos trabajando de F1 es una proyección rectangular. ¿Por qué es una proyección rectangular? Porque su vector se mueve a través de triángulos rectángulos. Bien, F2 sería una proyección de ángulos directores, PAD. Y esa proyección de ángulos directores está dada porque se mueve, ¿cierto? Un ángulo director está dado siempre desde su eje de coordenadas. Y como ustedes pueden ver, visualizar aquí, este está dado respecto a su eje de coordenadas. ¿Se fijan? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Ahora, lo otro que podríamos hacer para definir también sería indicar qué dimensión tiene este vector. El vector F1, lo notamos aquí, es bidimensional. Bien, por ende debiese tener 2 componentes vectoriales. Y el vector F2 es tridimensional. Por ende debe tener 3 componentes vectoriales. Entonces ya cuando uno tiene definido eso, lo siguiente a hacer es determinar las componentes vectoriales. Entonces vamos al paso 2. Paso 2, componentes vectoriales. Y vamos a partir con F1. Como F1 es un vector bidimensional, se puede trabajar como los vectores en el plano. Eso quiere decir que se puede utilizar su descomposición rectangular normal. Entonces vamos a F1 y vamos a determinar las componentes vectoriales. Si ustedes se fijan, se mueve en el plano XZ o ZX. Y tiene un triángulo pitagórico que es bastante cómodo para trabajar porque habla de la proporcionalidad. Y eso lo explico acá. Fíjense. ¿Qué me está diciendo ese triángulo pitagórico? Si ustedes se fijan, ahí está el triángulo pitagórico. Me está diciendo que esto es 4, esto es 3 y la hipotenusa es 5. Y a su vez aquí hay otro triángulo grande que es el triángulo vectorial. Bien. Y que es 600. Entonces, como el ángulo de origen es el mismo, tiene que haber una proporción entre sus lados. Eso quiere decir que 5 es a 600, como 3 es a la componente Z. Y como 4 va a ser a la componente X. Para eso es bastante cómodo el triángulo pitagórico. Entonces, comenzamos a resolver. Vamos a decir, mira, fíjate, vamos a decir 4 dividido en 5 tiene que ser igual a X dividido en 600. Y podríamos decir que 3 dividido en 5 tiene que ser igual a Z dividido en 600. Haciendo esa referencia rápida podemos determinar las componentes. Ahora hubiese sido lo mismo que ustedes calcularan el ángulo y trabajaran con seno y coseno. En este caso es bastante sencillo porque está la descomposición rectangular o proyección rectangular está dada en un sistema bidimensional. Si fuera en un sistema tridimensional tendría una complejidad mayor. Eso lo vamos a ver en ejercicios futuros dentro de los mismos videos, ¿vale? Haciendo eso, fíjense que podemos acá determinar rápidamente el valor. Despejamos ahí y nos va a dar el valor correspondiente. Entonces, son 4 por 600 dividido en 5. Eso nos da un valor de 480. Entonces la componente en X es 480. Bien, lo colocamos aquí, 480 y tongo. Bien, y el otro serían 3 por 600 dividido en 5 y eso nos da 360. Ahora debemos ver el valor positivo, son ambos positivos porque van hacia el sentido de la eje de coordenadas. Más 360 catongo. Y ahí está la primera descomposición. Voy a explicar lo que acabo de decir. Fíjense que acá, cuando me marca X y Z, si el vector va en esa dirección de lo que me está marcando los ejes de coordenadas, el valor es positivo. Si va en contra de esos ejes de coordenadas, el valor va a ser negativo. Esa es la regla. Listo. Entonces vamos ahora al F2.
El F2 tiene un detalle que es bastante interesante, que habla de lo que son los cosenos directorios. Bien, me está hablando solamente de dos cosenos directores. Asumo que el otro debiese ser igual, lo vamos a corroborar acá. Bien, vamos entonces. Recuerden ustedes que un ángulo director θ, por ejemplo, θx va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿De qué? De el ángulo, ¿cierto? Bien digo, coseno del ángulo. Entiendo un momento. Voy a borrar eso porque no está correcto. No está correcto. Voy a anotar el modelo básico de trabajo. ¿Bien? Hay un problemilla. Entonces voy a anotar coseno de θx. Ahí sí va a ser igual a una componente en x dividida en la magnitud de ese vector. Entonces, como nosotros tenemos las de x, podemos determinar rápidamente la componente vectorial. Fíjense que siguiendo esto, va a ser coseno de θx, que siendo θx va a ser el vector que ustedes pueden ver ahí, ese vector, ese sería θx, o sea, ese ángulo, perdón. Y ahora que hacemos, despejamos el valor ahí, nos va a quedar que fx, siguiendo acá, fx es igual a la magnitud de f por coseno de θx. ¿Bien? Y aquí despejamos y determinamos rápidamente el valor correspondiente. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar 400 por coseno de 60. 200. Y la primera componente vectorial es de 200. Y en x sería positivo porque va en la dirección positiva. Entonces serían 200 y tongo. Bien. Vamos a la componente z. Vamos a la componente z. ¿Vale? La componente z la determinamos de la misma forma. Por aquí voy a borrar eso. ¿Qué voy a borrar? Mira, fíjate lo que voy a borrar bien. Voy a borrar solamente eso. Ya, ¿por qué voy a borrar solamente eso? Porque aquí en vez de decir θ va a decir θz. Y aquí en vez de decir fx va a decir fz. ¿Eso qué va a cambiar? Que cuando nosotros nos topemos acá, ese f va a cambiar y ese θ va a cambiar. Entonces fíjate que aquí me va a quedar fz va a ser igual a coseno de θz. Entonces, siguiendo eso, serían los 400 por coseno de 120. Y solo va a dar negativo. Menos 200. Menos 200. Y si tú te fijas acá, serían menos 200 en z. Voy a dejar ese anotado por aquí. Por aquí ese menos 200. Mira, por acá arriba. No está muy ordenado, pero menos 200 FZ. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular menos 200. Necesitamos calcular ahora sí, necesitamos calcular la otra componente ni, porque si se pueden, ustedes pueden darse cuenta que eso está en un sistema tridimensional. Por lo tanto, para hacer eso, vamos a seguir la ecuación básica. ¿Bien? ¿Cuál es la ecuación básica? Recuerden ustedes lo siguiente, que la magnitud de un vector, aquí lo coloco, la magnitud de un vector cualquier sea f, la magnitud va a ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, eso aplicado a la raíz. ¿Se acuerdan o no? Ya, si no se acuerdan, es para determinar la magnitud, el módulo del vector. Como nosotros tenemos el vector y dos componentes, inmediatamente podemos despejar la otra. Entonces, fíjese cómo va a quedar el despeje de fi, porque es la que nos falta. Fi va a ser igual a ¿qué? Esta raíz cuadrada va a pasar a elevarse al cuadrado y los otros van a pasar negativo. Entonces nos va a quedar la magnitud de f al cuadrado menos fx al cuadrado menos fz al cuadrado. Esto aplicado a la raíz. Bien, si ustedes se fijan, ahí me va a dar fi. Por tanto, fi va a ser igual a... Y lo tomamos. Entonces serían 400 al cuadrado menos 200 al cuadrado. Ese menos es del modelo matemático, por si acaso, eso sí que hay que considerarlo.
menos 200 al cuadrado y ese valor a la raíz. Y nos va a dar 282. FI vale 282. 282,843. 43 libras. Ese es el valor de. Pero ese es el módulo de I y debería ser positivo. Positivo. Marquémoslo bien, despejando esto, tenemos esos dos que valen 200, estaríamos bien. Entonces sería más 282,8. Me alejé mucho, así que lo voy a borrar. Más 843 J tongo menos 200 K tongo libra. Bien, ahora deberíamos hacer la sumatoria vectorial. Vamos a la tercera etapa, que es la sumatoria vectorial, y vamos a sumar x con y, z con z. Entonces, aquí la resultante en x sería igual a que, como me piden la resultante, sería igual a que a la suma de estos dos sería 680 y tongo más 282,843 J más 160 Catongo libra. Bien. Perdón, esta sería la resultante general, no la resultante en X. ¿Bien? Esa sería la resultante general. Esa sería la resultante. Y ese sería el resultado correspondiente. ¿Vale? Ahora, a mí que me piden la magnitud. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? Y aquí viene la cuarta etapa. Sol. En este caso es sol. Y que vamos a hacer calcular la magnitud de ese vector. Y la magnitud de ese vector sería la raíz cuadrada de todo lo anterior. Serían 680 al cuadrado más 282,843 al cuadrado más 160 al cuadrado. Todo esto en libras. Y aquí colocamos el valor correspondiente. Este al cuadrado más 160 al cuadrado más 680 al cuadrado. Y eso aplicado a la raíz y me da un valor de 753 753,658 libras. Esa es la magnitud del vector. Y que lo otro que me pide es la dirección. Y para la dirección hay que determinar los ángulos directores. Entonces despejamos el modelo matemático que vimos anteriormente. Nos va a quedar teta x, por ejemplo. Va a ser igual coseno a la menos 1 de fx sobre la magnitud de f. Bien, teta y va a ser coseno menos 1 de fi sobre la magnitud de f. Y teta z, que sería el último, va a ser coseno a la menos 1 de fz sobre f. Y que aquí colocamos los valores reemplazando lo anterior. Entonces, ustedes lo reemplazan, yo aquí voy a hacerlo directo. Bien, sería el primero 680 dividido en 753, eso a lo coseno a la menos 1. ¿Sí? Y eso me da 25. Eso me da un ángulo de 25,54 grados. Bien, el otro serían 282,843 y eso me da 67. Me da un ángulo de 67,96 grados. Y el último sería 160. Y eso me da 77,74 grados.
77,74 grados. 74 grados. Si ustedes se fijan como están todos los ángulos son menores a 90, estamos en el primer cuadrante. Por ende, nuestro componente vectorial, nuestro vector nuestro vector resultante debería estar siendo aplicado en el primer cuadrante, y z y x positivo con una magnitud de 753,658 libras. Y ese sería el desarrollo, el resultado correspondiente. Ahora, ¿qué me quiere decir este resultado? Me está indicando que el vector, para que este sistema este sistema que está siendo cargado, el vector resultante o la conjugación de ambos vectores, está haciendo que ese soporte esté sometido a una fuerza de 753,658 libras. Con esa proyección, con esos ángulos de proyección. ¿Bien? Que es lo mismo decir que se le esté aplicando en el eje X 680 libras, 282 libras en el eje Y y 160 libras en el eje Z. Todos valores positivos. ¿Bien? Ese ha sido el desarrollo. Si ustedes se fijan, seguimos los 4 pasos base, utilizamos las ecuaciones o los modelos matemáticos entregados en física mecánica, y esto es una aplicación. Bien, espero que les haya gustado. Intenté ser lo más concreto posible y explicar al detalle todo y entregar un modelo que le pueda servir para todos los ejercicios de este estilo. ¿Bien? Así que queda atento a cualquier duda y consulta y nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense y no se olviden de apoyarnos en todo, así como nosotros. Vamos a intentar apoyarlo en todo lo que ustedes necesiten. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau, chau.